En tu camino, un programa para encontrar la meta. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu camino. Te presentamos Historias que sorprenden. Historias que sorprenden. En Historias que sorprenden, la vida de San Martín de Tours, más conocido como San Martín Caballero. La antigua Roma había surgido en el año 753 a.C. y gracias a sus dirigentes, militares y césares, ya para el siglo IV después de Cristo, había extendido su territorio notablemente a lo que conocemos hoy como Italia, España, Francia, Grecia, Turquía, Egipto y el norte de África, entre otros lugares. Y parte de su territorio era Savaria, Panonia, en la actual Hungría, donde vivía un prestigiado militar. Me siento muy orgulloso de servir al Imperio Romano y de haber participado en varias de sus campañas para hacer crecer sus dominios. Pero me siento más orgulloso de ser tu esposo y poder estar contigo en estos momentos. Yo también me siento muy agradecida con los dioses porque pudiste estar aquí cerca de mí, acompañándome en el momento del parto. No fue fácil, mujer, porque tú bien sabes que los legionarios del imperio debemos estar siempre dispuestos a obedecer las órdenes del César y trasladarnos a donde sea necesario. Afortunadamente, un batallón tenía que viajar a estos lugares y fui designado para estar aquí en esta fecha. Como militar eres fuerte, pero como esposo eres tierno. Pero anda, toma a tu hijo en tus brazos un momento. Aquel hombre sostuvo entre sus fuertes y amorosos brazos al recién nacido que, al sentir hambre, comenzó a llorar. Era el año 316. Para ser un pequeño, tiene una fuerte voz. Estoy seguro que será un gran militar como su padre. Y por eso, desde ahora, lo consagraré a Marte, el dios de la guerra. ¿No crees que es muy pronto para saber si elegirá la carrera militar? Tú sabes que todo niño o joven consideran un honor vestir el uniforme y las insignias de la milicia romana. No tengo la menor duda de que nuestro hijo sea un militar como yo. Entonces, si lo consagramos al dios Marte, se llamará Martín. Sí, Martín es su nombre. Como todos los niños de aquella época, Martín permaneció bajo el cuidado de su madre y las niñeras, entreteniéndose con algunos juegos que han llegado hasta nuestros días como aros, dados y rayuela. Pero cuando cumplió los 7 años... Martín, ha llegado el tiempo en que debes dedicarte al estudio. Sí, papá. Ya deseaba cumplir esta edad para aprender muchas cosas. Hasta hace algunos años, los padres debíamos hacernos cargo de la educación de los hijos y enseñarles a comportarse en sociedad, así como los valores de los romanos primitivos como la austeridad, el respeto a los padres y a la ley, entre otros. Pero a principios de este siglo, las cosas han cambiado. La mayor complejidad de nuestra sociedad nos obligó a establecer un sistema educativo y el modelo elegido fue el griego. ¿El modelo griego? ¿En qué consiste eso? En que los niños deben asistir a una escuela donde se les enseña de forma sistemática y escalonada lectura, escritura, cálculo, comentario de textos y oratoria, filosofía y derecho. ¿Todo eso? Sí, un buen romano debe estar bien preparado. Y si tienes la fortuna de tener un maestro griego, es seguro que tendrás una muy buena formación. ¿Y cuánto tiempo tengo que estar en la escuela? ¿Tendré vacaciones? No te voy a mentir, hijo. La preparación escolar es como la preparación de los militares y exige mucho tiempo y atención.
El horario llega a ser agotador porque se entra desde el alba hasta la tarde, con una breve interrupción para el almuerzo, y se descansa únicamente un día a la semana. Pero en compensación a esas largas jornadas, hay largos periodos vacacionales en verano, diciembre y marzo. Martín nació en una época en la que era más fácil recibir una buena educación porque casi 100 años atrás, los niños comenzaban su educación en escuelas costeadas por los padres, con excepción de los hijos de las familias más ricas que no enviaban a sus hijos a la escuela, sino que contrataban a un profesor privado llamado preceptor. Pero afortunadamente en el siglo II después de Cristo, el emperador Adriano estableció un sistema de ayudas que permitió extender la enseñanza entre grupos menos favorecidos. Así, Martín pudo estudiar en una ciudad al norte de Italia, llamada actualmente Pavía. Este lugar es maravilloso porque me permite conocer a muchos niños. Lo que me pregunto es por qué los niños esclavos no pueden venir a la escuela. Este es el material escolar que todos necesitarán. Es un rollo de papiro al que llamamos libri, en el que aprenderán a escribir con una caña afilada llamada calamus, o con una pluma y tinta negra. También aprenderán a usar estas tablillas de cera en las que se escribe con un punzón llamado stylus. Estos elementos les ayudarán a aprender a escribir en latín, el idioma oficial del imperio, pero también en griego, lengua que se utiliza para muchos temas de medicina y arte. ¿Podría decirnos cuántas etapas tenemos que superar en la escuela? 3. Enseñanza primaria, secundaria y superior. La primaria, llamada también ludus literator, la recibirán entre los 7 y los 11 años. En esta etapa yo seré su magister ludi, y les enseñaré escritura, lectura, cálculo y la ley de las 12 tablas. ¿Las 12 tablas? Sí. Para los romanos siempre ha sido de vital importancia el derecho, y desde hace aproximadamente unos 650 años, el Senado encargó a 10 patricios, la gente más noble de la ciudad, que se encargara de escribir las leyes para una mayor justicia y conveniencia. Ellos se tardaron 1 año en hacerlo, pero desde entonces son parte de nuestra cultura, nuestro más antiguo código de derecho romano. ¿Y de qué tratan? Del cuidado y la salvaguarda del patrimonio, de la autoridad del padre de familia como único titular del derecho y de los castigos para quien cometa alguna falta o delito. Martín escuchaba con mucha atención a su nuevo maestro, que les advirtió que debían memorizar muchas cosas y que el mal comportamiento o el incumplimiento de las tareas los haría merecedores de castigos físicos. En las escuelas romanas tenemos este dicho: la letra con sangre entra, y para que no olviden sus tareas ni se distraigan con otras cosas, uno de sus esclavos o de la servidumbre de su casa supervisará su aprendizaje. A él le llamamos pedagogus. Efectivamente, para que los alumnos no desviaran su atención ni olvidaran sus tareas, se designaba en casa a uno de los sirvientes para que les facilitara el aprendizaje. Y como a esta persona se le llamaba pedagogus, de ahí surgió la palabra pedagogía, que actualmente se utiliza como todo aquello que ayuda y facilita el aprendizaje. Martín resultó un gran estudiante y superó con éxito los 3 primeros años de la etapa primaria. Estoy muy contento, mamá, porque ya tengo 12 años y podré iniciar la enseñanza secundaria. Sé que esa etapa se puede estudiar entre los 12 y los 16 años, pero no recuerdo cómo se llama. Ludus grammaticus. De hecho, al profesor se le llama grammaticus. Él enseña teoría gramatical y a leer con elegancia y entonación. Pues estoy segura de que serás un magnífico estudiante en esta nueva etapa.
El padre de Martín también veía con alegría el crecimiento corporal e intelectual de su hijo, pero se molestó cuando supo que su hijo había entrado en contacto con los cristianos y que comenzaba a frecuentarlos. Martín, debes ser fiel a los dioses romanos. Por lo tanto, te prohíbo que frecuentes a los cristianos. Aunque el niño se sentía atraído por aquella religión, tuvo que obedecer a sus padres y, cuando cumplió los 14 años... Querido Martín, de acuerdo a las costumbres de los romanos, al cumplir esta edad dejas la infancia para iniciar la adolescencia y debo entregarte la toga viril. Eso es todo un honor, padre, porque hasta hoy he vestido la toga pretexta blanca con el borde púrpura que está reservada para los niños y los magistrados. La toga viril era una especie de túnica blanca, sin adornos ni tintura, y podía ser usada por cualquier ciudadano romano en edad adulta. A partir de que se recibía y se vestía, se consideraba a la persona como ciudadano. El rito del paso de la infancia a la edad adulta debía ser presidido por la diosa Juventus, nombre que dio origen a la palabra juventud. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la vida de San Martín de Tours en Historias que Sorprenden. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu camino. Sigamos escuchando la vida de San Martín de Tours, más conocido como San Martín Caballero, en Historias que Sorprenden. A partir de ahora y de acuerdo a nuestras tradiciones y leyes, podrás ejercer los cargos del imperio y ejercer el servicio militar, pero siempre y cuando no abandones la patria potestad, o sea, la autoridad paterna. Martín continuó estudiando la tercera etapa, la superior, llamada Ludus Rhetoricus, impartida por los retores, que enseñaban el arte de la oratoria y también filosofía y derecho, ya que los alumnos se preparaban para la carrera política o las leyes. Y cuando rondaban la edad de los 20 años podían continuar sus estudios con un viaje. Por eso, cuando Martín tenía 15 años, su padre le hizo una propuesta. Martín, llegó el momento de decidir cuál será tu futuro. Has cumplido con todo lo que una escuela romana te puede ofrecer. Si deseas continuar con tu preparación para participar en la política o como experto en los tribunales, deberás ir a Grecia para ampliar con prestigiados maestros tus estudios de filosofía y retórica. Para ello en la escuela te enseñaron el griego básico. Tienes otra posibilidad para tu futuro de la que ya te he hablado. Sí, padre. Siempre he tomado en cuenta lo que una vez me dijiste, que cuando los militares deciden jubilarse habiendo cumplido con el periodo que exige el imperio, pueden heredar el cargo y honor militar a sus hijos junto con todos los privilegios que esto conlleva. El emperador quiere sangre joven entre sus militares, por lo que ha promulgado un decreto que obliga a que los veteranos se retiren y que su lugar sea ocupado por sus hijos. Tu padre ha cumplido con su encargo y se sentiría muy orgulloso de que aceptaras seguir sus pasos. Padre, me gusta mucho el aprendizaje y también me gustaría defender en los tribunales a los inocentes, pero tengo que agradecer la oportunidad que me das. Con gusto acepto seguir la carrera militar. No me equivoqué al llamarte Martín. Que el dios Marte te llene de honores. De esta manera, en el año 331, Martín ingresó al ejército. Todos ustedes a partir de hoy comenzarán a vestir el uniforme militar. Pero antes de recibirlo debo recordarles que deben honrarlo defendiendo al César
al imperio y haciendo que se cumplan las leyes romanas. Y algo más, con el fin de que lo cuiden, deberán pagar la mitad de su costo y el imperio pagará solo la otra mitad. De tal manera que deben considerar que solo la mitad del uniforme les pertenece. Para aquel momento, solo las áreas de Armenia y Mesopotamia estaban siendo atacadas por los sasánidas, segundo imperio persa, pero la mayoría de los lugares conquistados por los romanos estaban en calma, por lo que Martín fue enviado a una zona de la actual Francia, llamada en aquel entonces Galia. Ha sido largo el recorrido, pero finalmente ya llegamos a nuestro destino. Y tengo mucho interés en conocer el origen de las personas que viven aquí. Mira, Martín, la parte sur de estos territorios, la que llega al Mediterráneo o Mare Nostrum, fue colonizada por los griegos. Ellos fundaron una ciudad llamada Massilia, pero posteriormente se mezclaron con los celtas, otro grupo que vino de Hispania. La ciudad que aquel militar llamaba Massilia es la actual Marsella, y la región llamada Hispania en tiempo de los romanos es la actual España. Por lo que Martín se enteró que en la Galia había un conjunto de pueblos muy variados. Por lo que he escuchado me doy cuenta que en la Galia no existía ninguna unidad política ni territorial, ni constituían un estado organizado, sino un conjunto de pueblos compuestos por tribus diferentes y de distintas etnias. Lo único que los unía era el comercio, sobre todo basado en una desarrollada metalurgia. Fue por eso que hace casi 400 años, Julio César realizó una campaña militar en esta zona para conquistar estos territorios y unir a los griegos o celtas bajo una misma autoridad y un mismo nombre. Desde entonces se les llama galos, y a esta zona, Galia. Y aunque Galia es el nombre romano dado a la región de Europa ocupada actualmente por Bélgica, Francia, el oeste de Suiza, el norte de Italia y zonas de Alemania y los Países Bajos al oeste del Rin, Martín sirvió a la Guardia Romana en la región francesa. Fue ahí donde, a través de un compañero, conoció más de cerca el cristianismo. ¿Y por qué ustedes se llaman cristianos? Porque seguimos la doctrina de Jesucristo, que con palabras y milagros demostró que Él era el Mesías, el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. Y si tuvieras que sintetizarme su doctrina o sus normas, ¿cómo lo harías? Muy fácil. Él dijo que nadie tiene más amor por sus amigos que quien da la vida por ellos. Y Él murió por nosotros, incluyéndote a ti. ¿También por mí? Pero si yo no lo conozco. Pero Él sí te conoce a ti. Todas tus buenas y malas acciones. Y lo más importante es que te ama. Jamás había escuchado que Júpiter, Apolo, Diana o uno de nuestros dioses romanos nos amaran. Ni siquiera Marte, a quien mi padre me consagró desde pequeño. Todos ellos son ídolos y no dioses verdaderos. Tampoco el César, al que muchos consideran divino, es Dios. Ellos nunca han mostrado interés por el ser humano y mucho menos son capaces de dar la vida por nosotros. ¿Y Cristo, qué sacrificio de animales pide para que podamos darle culto? El culto a los dioses romanos exige sacrificios de toros, de ovejas y también de cerdos. Cristo, en cambio, se ha sacrificado por nosotros y lo único que nos pide es que cumplamos el mayor mandamiento. ¿Y cuál es? Amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Todos? Pero Roma permite la esclavitud. ¿También los esclavos son mi prójimo? Jesús nos ha enseñado que todos somos hijos de un mismo Padre. Por lo tanto, todos somos hermanos y debemos tratarnos como tales. Quiero conocer más sobre Jesús. ¿Podrías hablarme más de él? De esta manera, después de varios momentos de charla y de hacer diversas preguntas, Martín fue conociendo más a Jesús y a los cristianos. Han pasado ya varios meses desde que escuché por primera vez el nombre de Jesucristo y creo tener un mejor conocimiento de él. Pero ahora quisiera saber un poco más acerca de ustedes, los cristianos, porque supe que fueron duramente perseguidos. Así es.
Desde que Cristo resucitó y ascendió a los cielos, comenzamos a ser perseguidos por diferentes grupos. Primero, por otros judíos que no reconocían a Jesús como el Mesías. Y a partir del año 64 por los romanos, cuando Nerón, para quedarse con las pertenencias de los cristianos y culparlos del incendio que él inició en Roma, ordenó su ejecución. Las persecuciones continuaron después de la muerte de Nerón durante casi 250 años, y en ellas murieron martirizados miles de hombres, mujeres, ancianos e incluso niños que iniciaban su juventud. Algunos fueron crucificados, otros atados a troncos, untados con aceite o grasa y luego tratados como antorchas humanas. Otros más lanzados a las fieras, arrastrados por carruajes enterrados hasta la cabeza para jugar con ellos o decapitarlos. Y lo más increíble es que para salvarse de la ejecución, bastaba renegar de la fe y ofrecer un poco de incienso a los ídolos romanos. Eso era suficiente para que las autoridades los dejaran en libertad. Si prefirieron la muerte a renegar, significa que tenían la certeza de que Cristo no era un invento, que su resurrección fue algo real y que Él vive y puede resucitar a sus seguidores. Por eso Pedro y los demás apóstoles sufrieron el martirio, porque ellos contemplaron con sus propios ojos al Hijo de Dios morir en la cruz, pero también lo vieron resucitado, mostrando que Él tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte. Afortunadamente, hace apenas unos 20 años, el emperador Constantino terminó con las persecuciones y ahora podemos profesar públicamente la fe. ¿Cómo viven ustedes su fe? Compartiendo lo que somos y tenemos. Inicialmente y durante el tiempo de las persecuciones, no tuvimos ningún templo porque sería fácil que nos descubrieran. Por eso nos reuníamos en diversas casas para orar juntos, especialmente el domingo, día en que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Ese día, además de escuchar la palabra de Dios, orar por las necesidades de todos y participar en la comunión, hacemos una colecta para ayudar a los más necesitados. Eso significa que, más que estar todo el tiempo en el templo, viven las enseñanzas de Cristo todos los días, en su casa, en su trabajo o mientras van por el camino. Así es, más que una religión, Cristo nos enseñó una forma de vida. ¿Y a mí qué me pediría Él? Jesús nunca te pedirá más de lo que puedes dar, pero tampoco menos de lo que puedas dar, porque Dios le pide a cada uno según su capacidad y posibilidad. Aquellas palabras quedaron muy grabadas en la mente de Martín. Jesús nunca te pedirá más de lo que puedes dar, pero tampoco menos de lo que puedas dar, porque Dios le pide a cada uno según su capacidad y posibilidad. Y aunque Martín no recibía aún el bautismo, comenzó a vivir siguiendo algunas enseñanzas de Cristo. En el año 337, cuando Martín tenía 6 años de colaborar en la milicia y cumplía 21 años de edad, un crudo invierno azotó fuertemente a la actual Francia. Bajo esas condiciones, el joven se encontraba prestando su servicio en la ciudad de Amiens. Por alguna misión particular, tuvo que salir momentáneamente de la población sin llevar consigo más que su propio uniforme. Y cuando regresaba, al acercarse a la puerta de la ciudad, vio a lo lejos, desde su caballo, algo que provocó su compasión. No es posible. El frío y la nieve calan los huesos y este pobre hombre está casi desnudo tirado en el camino. Me acercaré a él porque tengo que ayudarlo. Una pausa y al regreso seguiremos escuchando la vida de San Martín de Tours, más conocido como San Martín Caballero. En tu camino. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Sigamos escuchando la vida de San Martín de Tours, más conocido como San Martín Caballero, en Historias que Sorprenden. No es posible. El frío y la nieve calan los huesos y este pobre hombre está casi desnudo tirado en el camino. Me acercaré a él porque tengo que ayudarlo. Buen hombre, estás casi desnudo y yo no tengo nada conmigo sino mi uniforme militar, pero tengo que ayudarte para que te cubras mientras traigo algo más. Martín se quitó la capa del uniforme, pero, como si fuera un mensaje divino, recordó y escuchó en su mente las palabras que le dijeron un día. Jesús nunca te pedirá más de lo que puedes dar, pero tampoco menos de lo que puedas dar, porque Dios le pide a cada uno según su capacidad y posibilidad. Y recordando que la mitad de la capa pertenecía al ejército, tomó su espada y cortó la capa por la mitad. No puedo darte lo que no me pertenece, pero sí puedo entregarte con gusto la parte de la capa que es mía. Cúbrete con ella y espera aquí, que yo iré de inmediato por algo que te ayude a vestirte, por provisiones y algunas monedas que te auxilien en tus necesidades. Aquel hombre se cubrió con la capa militar y sin palabras, pero con una mirada muy especial, agradeció el gesto de aquel noble soldado que cabalgó velozmente y de inmediato a su cuartel para regresar con más ayuda para el menesteroso. Poco después, Martín regresó al lugar, pero no encontró al hombre, y por más que preguntó a los vecinos o caminantes, nadie supo darle razón de él. ¿A dónde pudo haber ido? Con este clima y sin recursos, no podía ir muy lejos. Y por más que cabalgó por los caminos y preguntó en las hospederías, no volvió a ver al indigente. Dándose por vencido y limitado por la llegada de la noche, regresó a su residencia y se dispuso a tomar la cena que le servían mientras pensaba. Hasta ahora caigo en la cuenta que mientras hay personas que como yo pueden gozar de techo y un alimento seguro y caliente, hay muchos que no tienen lo necesario. Estoy seguro que más el César o que miles de legionarios, la enseñanza de ese hombre llamado Jesús y sus seguidores podrían cambiar el mundo. Y sucedió que, mientras Martín dormía, tuvo una visión en la que Jesús le dijo: Martín, hoy salí a tu encuentro y tú me recibiste. En una ocasión, enseñé a mis discípulos que serían juzgados por dar alimento, bebida, vestido y cobijo al necesitado. Y tú lo hiciste conmigo, porque yo era aquel menesteroso de quien te compadeciste. En esta ocasión compartiste tu capa, pero estoy seguro que un día compartirás tu vida misma al servicio de los demás. En ese momento, Martín vio que Jesús le mostraba el fragmento de la capa que le había entregado. Al día siguiente, Martín tuvo la intención de abandonar el ejército y dedicarse a ayudar a los necesitados, pero recordó que el servicio militar duraba 25 años y que quien desertaba podía sufrir la pena capital. Además, no quería defraudar a su padre, que le había heredado ese cargo que muchos otros desearían. En este momento no puedo dar más, y sé que Dios no me pide más.
ya llegará el momento en que pueda dedicarme de tiempo completo a otras cosas. Mientras tanto, me esforzaré en conocer más a Cristo y sus mandamientos, pero prefiero recibir el bautismo hasta que pueda dedicarme totalmente a él. Martín tuvo una verdadera conversión y se caracterizó por ayudar siempre a sus compañeros. Además, evitó salir a las batallas que implicaban matar al enemigo. Así pasaron los años hasta que, en el año 356, al llegar a la edad de 40 años y cumplir con los 25 años de servicio al imperio, aquel soldado pudo retirarse en medio del reconocimiento de sus compañeros y subalternos. Ya libre de todo compromiso, fue acogido por quienes lo habían acercado a Cristo. Martín, ha llegado el momento en que dejes de servirle al César y te conviertas en servidor de Cristo. En lugar de defender los territorios imperiales y portar el estandarte de Roma, deberás defender tu fe, los valores del Evangelio y portar la cruz de nuestro Salvador. He oído hablar mucho del obispo de Poitiers y quisiera ponerme a su servicio. Seguramente hablas de Hilario. Él fue un noble terrateniente de Poitiers. Estaba casado y tenía una hija cuando se convirtió a la fe, pero vivía tan ejemplarmente que, poco después de que recibió el bautismo, el pueblo lo aclamó como obispo de su ciudad natal. Es importante mencionar que después de la época de los apóstoles, en que ellos, al ir predicando por diversas regiones, iban designando a los obispos o responsables de cada región. Durante la siguiente etapa, eran los propios cristianos quienes elegían, por aclamación popular, a los obispos. Y como la ley de que fueran solteros o vivieran en celibato se hizo popular hasta después, muchos de los obispos electos estaban casados. Fíjate, Martín, que nosotros consideramos a Hilario de Poitiers como un santo porque predica maravillosamente la palabra de Dios y defiende la fe de muchas herejías. Entonces, iré en su busca. Nosotros te llevaremos con él para que recibas el sagrado bautismo. Cuando Martín y sus acompañantes llegaron a Poitiers, el obispo los recibió cordialmente. Agradezco su visita. Gracias, señor obispo, pero no es solo una visita porque vengo a ponerme a sus órdenes. Quiero servir a Dios. Si es así, deberás prepararte muy bien y estar listo para recibir los ataques del enemigo, especialmente de los arrianos. ¿Arrianos? Sí, son los seguidores de un tal Arrio, que comenzó a difundir un error doctrinal. Y sabes que a los errores les llamamos herejías. ¿Y qué es lo que difunden los arrianos? Afirman que el Hijo de Dios no existe desde siempre. Reducen su divinidad diciendo que Dios Padre lo creó y que es una criatura de Dios. Por lo tanto, niegan el dogma de la Trinidad, diciendo que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son un solo Dios. La herejía arriana se había extendido por muchas partes. Sus seguidores atacaban ferozmente a los cristianos. Y como el emperador Constancio II se había hecho arriano, ordenó que el obispo Hilario fuera desterrado. Por lo que, poco después de conocer a Martín, fue enviado a Frigia, en la actual Turquía, y solo 5 años después regresó a su patria para morir. Mientras tanto, Martín, ya bautizado, se había unido a los discípulos del obispo para recibir una buena preparación y comenzó a difundir y defender la fe. Gracias, Martín. Con tus palabras hemos comprendido mejor el Evangelio y las enseñanzas de Cristo nuestro Señor. Para ti no hay impedimento alguno para transitar los caminos. El haberte adiestrado como soldado y saber cabalgar en todo terreno facilita tu labor. Sí, aprendí muy bien a dominar al caballo y gracias a él puedo recorrer grandes distancias sin problema alguno. Y como muchos me ven a caballo, han comenzado a decirme Martín Caballero. Efectivamente, Martín dedicaba largas horas a enseñar la doctrina cristiana a cuantos se encontraba en el camino. Esto hizo que los habitantes de Tours, una ciudad cercana y al norte de Poitiers, pusieran su atención en él. Hace mucho tiempo que nuestra población de Tours carece de obispo, y es necesario que elijamos algún hombre de bien para que ocupe ese cargo.
¿Por qué no proponemos a Martín el Caballero? Es buena idea. A mí me parece que puede ocupar muy dignamente ese cargo. No dudo que es excelente predicador, pero me parece que su aspecto físico no le favorece. ¿Y desde cuándo se elige a los obispos por su apariencia? Yo creo que una persona con buena apariencia siempre es mejor aceptada por todos. Pues te equivocas porque, aunque Martín no tenga el aspecto que tú deseas, gracias a su sencillez y deseo de servicio, es acogido en cualquier lugar donde se presente. Toda la población de Tours estuvo de acuerdo en que Martín fuera su obispo, pero él, considerando que era algo inmerecido, rechazó inicialmente la propuesta y, solo ante la constante insistencia, aceptó, pero puso algunas condiciones. Atenderé a todas sus necesidades, pero necesito 2 cosas. La primera es un tiempo especial para preparar a nuevos evangelizadores. Y la segunda, un lugar para poder hacerlo en un ambiente de oración y silencio. Por lo que, si aceptan que sea su obispo, yo les pido que me permitan fundar un monasterio alejado de esta ciudad tan ruidosa. El pueblo aceptó gustoso y Martín, a los 54 años, se convirtió en el obispo de Tours. Hacemos una pausa y al regreso seguiremos escuchando la vida de San Martín de Tours, más conocido como San Martín Caballero. Sigamos escuchando la vida de San Martín de Tours, más conocido como San Martín Caballero, en Historias que Sorprenden. El pueblo aceptó gustoso y Martín, a los 54 años, se convirtió en el obispo de Tours. Mi monasterio será como el cuartel militar donde recuperaba fuerzas antes de salir a la batalla y... Si antes cabalgaba para que se cumplieran las órdenes del César y se extendiera el Imperio Romano, ahora cabalgaré para que se cumplan los mandamientos de Dios y se extienda el reino de Cristo. La experiencia que Martín adquirió en el ejército le fue muy valiosa porque tenía estrategias para que la comunicación fuera eficaz y la repartición de ropa y alimentos llegara pronto a los más necesitados. Además, tenía muy buenos contactos con los médicos y conocía la información y experiencia sobre los medicamentos de aquella época que se guardaban en los libros romanos. Gracias por su visita, señor obispo. Mis hijos y yo le estamos muy agradecidos porque desde que usted está al frente de estas poblaciones, no nos ha faltado nada, aunque yo soy viuda y mis hijos huérfanos. No tienes nada que agradecer, mujer. Es Dios el que nos da todo, aunque a veces el egoísmo de algunos dificulta que sus bendiciones lleguen a todos. Afortunadamente cuento con la solidaridad y generosidad de quienes más tienen. Yo también estoy agradecido porque, aunque me tuvieron que amputar mi pierna, con su ayuda nada me falta. Mire, hasta he colocado una herradura en la puerta de mi casa. ¿Y eso? ¿Qué significa? ¿Acaso no se ha dado cuenta? ¿De qué? Si observa, verá que en muchas casas hay una herradura como señal. Ahora que lo dices, sí me he dado cuenta, pero ¿qué significa? Cada vez que usted visita una casa para llevar auxilio material o espiritual, los que viven ahí dan testimonio de su paso y de su agradecimiento, colocando una herradura. Con eso, todos saben que el obispo Martín de Tours con su caballo pasó por ese lugar. Así, en forma popular, la herradura se convirtió en muchos lugares en signo de bendición o buena fortuna. Pero, aunque Martín se preocupaba por eliminar el hambre y la pobreza, le preocupaba también quitar el poder de cierto veneno. Agradezco a todos ustedes que con el deseo de servir a Dios han venido a prepararse a mi monasterio. Tenemos que luchar contra los malvados que están envenenando a los fieles. ¿Alguien está envenenando los pozos o manantiales? Peor que eso, están envenenando la fe de los creyentes. La palabra de Dios y las enseñanzas de Cristo deben ser transmitidas como lo que son, un manantial de vida, pero
Algunos han caído en el error y están difundiendo algo que se llama gnosticismo y maniqueísmo, desviándose de la verdadera fe. Sabemos que una herejía es un error de fe, pero ¿qué es lo que enseña el gnosticismo y el maniqueísmo? ¿Por qué se alejan de la verdadera doctrina cristiana? El gnosticismo dice que no se necesita ni la palabra de Dios, ni los sacramentos, ni las buenas obras, ni a Cristo para salvarse. Por lo tanto, el sacrificio y la muerte de Cristo fueron inútiles porque el hombre se puede salvar solo, sin Dios. Quienes se dejan llevar por este pensamiento dicen que es suficiente con el conocimiento, con ser intelectuales, y por lo tanto, afirman que quienes no tienen la oportunidad de estudiar no pueden salvarse, aunque estén unidos a Dios y hagan buenas obras. Pero eso es soberbia, es despreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y la gracia que nos da para salvarnos. El maniqueísmo también enseña errores importantes porque afirma que solo lo espiritual es bueno, pero desprecia el cuerpo y toda la creación. Esto es falso porque Dios nos enseña a valorar la creación, nos enseña que el ser humano es alma y cuerpo, espíritu y cuerpo. Por eso Cristo, al hacerse hombre, nos enseñó a cuidar nuestro cuerpo y también nuestro espíritu. Pues entonces, conociendo estos errores, todos tus discípulos recorreremos estas tierras para corregir esos errores y que los fieles no se desvíen del camino correcto. Aunque Martín luchaba para que no se difundieran los errores o herejías, tenía mucha compasión de quienes habían caído en el error e incluso de quienes los difundían, por lo que intercedía por ellos y pedía por su conversión. Y cada vez que predicaba, repetía: recuerden que enseñar al que no sabe y corregir al que se equivoca son obras de misericordia. Así actuó Cristo y así debemos actuar sus discípulos. Después de muchos años de recorrer las tierras encomendadas a él, llevando la buena nueva de Jesucristo a través de la palabra y las obras de misericordia, de ordenar todo su territorio, de preparar de la mejor manera a sus sacerdotes y de celebrar con fervor y alegría los sacramentos, Martín, tercer obispo de Tours, falleció a los 81 años de edad en Candes, cerca del río Loira, mientras ejercía su labor episcopal. Debemos sepultarlo en la ciudad que tanto amó. De esa manera su cuerpo fue trasladado a Tours y, allí, fue modestamente sepultado el 11 de noviembre de 397, 3 días después de su muerte, en un cementerio cristiano a las afueras de la ciudad, al borde de la vía romana que partía hacia el oeste. Martín nunca se imaginó que Bricio, un niño huérfano al que años atrás había adoptado y educado en su monasterio, sería elegido como su sucesor poco después de su partida al cielo. Agradezco a todo el pueblo que me haya elegido como el cuarto obispo de Tours. No será fácil, pero Martín ha sido un gran maestro y con la ayuda de Dios y de todos, seguramente que podré hacerlo. Y como todos consideraban a Martín como santo, las visitas a su tumba se hicieron muy frecuentes y llegaban devotos desde lugares muy lejanos. No faltaron quienes, agradeciendo algún milagro recibido por su intercesión o para pedir alguna gracia, colocaban herraduras, recordando sus cabalgatas cuando vivía. Las visitas se hicieron cada vez más frecuentes y numerosas, por lo que para el año 437, 40 años después del fallecimiento del santo, el nuevo obispo recibió una petición. Su eminencia, son muchos los peregrinos que llegan a visitar y venerar la tumba de Martín, por lo que creemos conveniente protegerla con alguna estructura que, además, brinde protección de la lluvia y el sol a los visitantes.
Me parece muy bien que se construya sobre ella una edificación de madera para que ahí los fieles puedan elevar sus oraciones. También podemos conservar ahí la media capa que se guardó después de ayudar a Cristo, que se le presentó como indigente a Martín. Por supuesto, porque muchos la consideramos como una reliquia. Pronto se levantó la construcción de madera que, por contener la capa del santo, fue muy visitada mientras la gente decía: Fui a ver la capa, la capita, la capilla de San Martín. Por lo que, por primera vez, se comenzó a utilizar la palabra capilla para designar el lugar donde se conservaba la media capa del santo. Y posteriormente la gente comenzó a utilizar la misma palabra para las pequeñas construcciones o lugares donde se conservaran reliquias. Así, se construyó un primer santuario que albergaba la tumba de Martín. Y años más tarde, el obispo Perpetus edificó en el mismo lugar la primera basílica, cuya dedicación tuvo lugar el 4 de julio de 470, 99 años después del ascenso de San Martín al episcopado de Tours. En ese momento, el obispo tomó una decisión. Colocaremos el cuerpo de San Martín en un sarcófago detrás del altar principal de la nueva basílica. Y colocaremos también un gran bloque de mármol sobre la tumba para que los fieles puedan venerarlo atrás del altar. El cariño y veneración que los fieles mostraban al santo hicieron que Tours se convirtiera en un lugar de peregrinación tan importante como Roma y formara parte del camino a Santiago de Compostela. Lamentablemente, durante la guerra religiosa de 1562, el relicario de San Martín fue quemada por los protestantes y solo se conservó un pedazo de cráneo y un hueso del brazo. Pero, no obstante el daño a las reliquias y el deterioro del santuario, la veneración a San Martín se ha extendido por todo el mundo y, hasta nuestros días, los comerciantes lo han adoptado como su santo patrono. Oye, mamá, ¿y por qué San Martín es el santo de los comerciantes? Porque al partir su capa a la mitad y dar al indigente solo la parte que podía, nos recuerda que nadie debe dar más de lo que puede, pero tampoco menos de lo que puede. Los comerciantes no podemos obsequiar nuestro patrimonio porque es lo que tenemos para vivir. Pero lo que sí podemos ofrecer es atención, calidad, buen precio y precios y medidas justas. ¿Y por qué le llamaban caballero? Porque desde que fue militar, constantemente se transportaba en su caballo. Y la forma más común de representarlo es montando a caballo, con su uniforme de militar romano y partiendo su capa. Pero creo que hay otro santo que se llama Martín, ¿verdad? Sí, mi amor, es San Martín de Porres. Pero a él le pusieron ese nombre en honor de San Martín, obispo de Tours, conocido más como Martín Caballero. Martín de Porres nació 1263 años después del primero. A Martín de Porres se le festeja el 3 de noviembre y a Martín Caballero el 11 de noviembre. San Martín Caballero es también patrono de Francia, Hungría y de los militares. En tu camino presentó en Historias que Sorprenden la vida de San Martín Caballero. Gracias por escucharnos.